¿vieron? Y compartirlos, porque son muy pesados. Ahí estuve hablando con la gente de virtualidad, a ver si me ayudaba con eso. Pero vamos a tratar de bajarlos. Bien. ¿Alguien quiere leer en voz alta la experiencia? ¿Todas lo ven? Sí, sí, se ve. Sí, profe. Bueno. ¿Alguien quiere leerlo en voz alta? ¿Vos misma, Virgi? Sí, ya lo leo. Bueno, la experiencia educativa que recuperé mientras leía el texto dado de Rockwell fue cuando iba al secundario, fue antes de la pandemia, en 2019. Al cambiarme de escuela, la forma de educar a un profesor me sorprendió, ya que normalmente los bancos se encuentran colocados de dos personas en fila. Y él nos hacía colocarnos en círculo y él se colocaba en el medio o formaba parte del círculo. Y nos daba clases así. Y otras veces nos daba un tema a cada uno y nosotros teníamos que dar clases mientras los demás tomaban apuntes. Y así íbamos aprendiendo y entendiendo mejor los temas. Como dice el texto, ampliar la escala temporal indagándose al pasado y anticipando el futuro. Esta oración del texto me hizo acordar a lo que él solía decir, que veía que entendíamos mejor los temas y mejorábamos nuestras notas en la manera que nos enseñaba, ya que cuando nos sentábamos como habitualmente está ordenada el aula, no comprendíamos mucho los temas o no prestábamos mucha atención. Claro, ahí, bueno, a ver qué opinan lo que... ¿Vos pudiste mirar igual, Virgi, lo que yo mandé ayer o las compañeras pudieron leer, digamos? Porque acá, excelente, digamos, hay como una descripción, ¿no?, de la disposición del aula. ¿Quiénes serían los sujetos ahí donde Virginia está poniendo la atención, digamos? Esto en relación a lo que hablábamos en las últimas clases, ¿no? Que la antropología y la educación en su vinculación, digamos, en este momento histórico y desde hace un tiempo atrás, que es lo que vamos a trabajar a través de algunos textos de María Rosa Neufeld, de Laura Cerletti y de Elena Chili, el enfoque etnográfico que se retoma para trabajar, digamos, en esa intersección entre estas dos áreas, campos de conocimiento, como vimos en la última clase acerca de lo que planteaba, retoman a Elsie Rockwell, ¿no? Dejar la experiencia ahí, Virgi, así la podemos, déjala ahí, así la vamos viendo. Virgi. Digo, retoman a Elsie Rockwell en esto de como analizar los pequeños mundos, va a decir Elena Chili en un texto que ustedes van a leer, ¿no? Los pequeños mundos, que en este caso serían, digamos, un aula y quienes habitan ese aula, ¿no? Entonces, los sujetos de esta experiencia, ¿quiénes serían? Los alumnos. Profe y los alumnos, claro, muy bien, sí, el profe y los alumnos, ¿no? Acá hay como esta perspectiva que intenta de alguna manera reconstruir la cotidianeidad, digamos, de los pequeños mundos, dice Elena Chili. Esta idea, digamos, es poder dar cuenta de las relaciones, por eso también algunos lo llaman enfoque histórico relacional, ¿no? Laura Cerletti lo va a presentar de esa manera, retoman, digamos, las relaciones dentro de ese pequeño mundo. Acá lo que va, donde está haciendo foco Virginia, es como si tuviera, digamos, una cámara fotográfica, ¿vieron las que son, las que son manuales, que uno va ajustando el foco? Bueno, ella pone el foco ahí en las relaciones entre el profe y los alumnos y las alumnas, y también entre el profesor, los alumnos y el conocimiento, porque hay algo ahí que ella resalta, que es
que aprendían más, ¿no? Que había una manera de enseñar, ¿no? Y que había también un mejor aprendizaje, ¿no? ¿A partir de qué? También de la disposición, ¿no? De los bancos, ¿no? De cómo estaban dispuestas los sujetos ahí alrededor de qué, del conocimiento sería, ¿no? ¿Se va entendiendo ahí? A mí me gustaría que ustedes abran las cámaras y así las veo, y por otro lado también podemos, pueden abrir el micrófono y participar, porque la idea es que interaccionemos, porque es importante eso, que podamos pensar juntas esta experiencia, ¿no? Esta y para que puedan retomar también las de ustedes. Entonces, fijándonos ahí bien, digamos, cuál sería el foco de interés, serían, digo, vayan pensando, ¿no? Los sujetos, no importa, Berenice, los sujetos, les sujetes, digamos, y ¿quiénes serían en este caso? A ver, abran el micrófono si pueden conversar. Victoria, Virgi, Ana. Bueno. Los sujetos ahí, los alumnos, el docente. Bien. Bueno, en la escuela hay más sujetos que por ahí no se nombran, pero la escuela es como que muy seguramente amplia. pueden llegar a aparecer en algún momento del relato de Virginia, ¿no? Pero en este momento, acá, el foco está puesto en el aula, adentro, y en las relaciones entre los estudiantes, porque en algún momento ella dice que a veces tenían que dar el tema ellos mismos, o sea, elegir un tema y dar clase ellos, o sea, esa posición también de responsabilidad y de relación, digamos, con el conocimiento, es algo que está promoviendo el docente ahí, una determinada relación con el conocimiento, ¿no? Entonces, fíjense que ella inclusive lo pone ahí, digamos, en el punto seguido, dice, y así, ¿no? Otras veces nos daban un tema a cada uno y nosotros teníamos que dar la clase mientras los demás tomaban apunte. Y así íbamos aprendiendo y entendiendo mejor los temas. O sea, si nosotros pudiéramos como pensar esto y deshilacharlo, como yo les decía la otra vez, ¿no? Ir abriendo esta trama, ¿no? Fíjense cómo ella lo vincula y relaciona este modo, digamos, en que los alumnos se promueve la relación con el conocimiento, cómo facilita el aprendizaje, ¿no? El tema de que sean los propios alumnos los que enseñan, los que tengan que aprender para enseñar, ¿no? Ella ahí lo está vinculando con esta posibilidad de un mejor aprendizaje de los demás, ¿sí? Sí, como la producción de conocimiento así, no como algo dado, sino como algo en construcción, diríamos, dinámico, y que como que el conocimiento no lo trae en sí el docente, sino también las personas que conforman ahí la escuela. Como un papel del docente. Exactamente. Más abierto, más dinámico, me parece. Y además, bueno, que en todo caso lo que hay una propuesta. Claro, hay una propuesta, ¿no? Del docente para relacionar el conocimiento, ¿no? Con los estudiantes. Entonces, eso me parece que es re interesante, porque es una manera como de ir como ya metiéndose en estas relaciones. Vayan apuntando, ¿no? Vayan apuntando quiénes son los sujetos, las relaciones que se establecen, porque esto es justamente lo que vamos a ir después desmenuzando, ¿no? Ahora, lo que sigue después, en relación a la escala temporal, indagando hacia el pasado y anticipando el futuro. Esta oración del texto me hizo acordar a lo que él solía decir, que veía que entendíamos los temas y mejorábamos de la manera en la que nos enseñaba, ya que cuando nos sentamos como habitualmente... No entiendo muy bien ahí la relación con la escala tal. Esa relación me parece... Me faltó completarla, profe, porque él nos explicaba que antes de tomar esta forma de sentarnos en círculo, él veía lo que pasaba con los alumnos, que cuando se sentaban como habitualmente no entendían muy bien el tema o no prestaban atención,
o sea, hablando del pasado, y ahora cuando empezó a hacer que nos sentáramos en círculo, veía que como mejorando la manera de sentarnos, viéndonos las caras, él veía que así entendíamos mejor y prestábamos más atención. O sea, que la escala temporal, ahí vos estás pensando en función del proceso de formación del docente, digamos. O sea, él se va apropiando de su oficio y va aprendiendo de su propio oficio, ¿no? Que esta era algo así, sería, Virginia, no quiero decir algo que no es. Sí, así, como que veía que en las demás escuelas o él en su línea temporal siendo docente, veía que no mucho entendían o bajaban notas y como que cambió, o sea, indagó en el futuro, intentó cambiar la forma que se sentaban habitualmente, como se vienen sentando siempre los chicos en un aula. Entonces, ¿Indagó en el futuro o en el pasado? Claro, indagó en el pasado, intentó anticipar el futuro, intentó cambiar. ¿Cómo te parece, digamos, que indagó en el pasado? ¿Y cómo te parece que vino eso? No. Claro, o sea, él nos contaba que cuando él iba a la escuela, iba al secundario, al primario, y luego empezó a dar clases, él veía que siempre se sentaban así, sí. y contaba que hasta a él le costaba prestar atención y todo el tema. Entonces, como que él quiso anticipar el futuro, cambiar la modalidad que antes existía, de sentarse mirando siempre al pizarrón y en filas. ¿Y no te parece, por ejemplo, que ahí, en vez de como ya adjudicarle, digamos, que tenga que ver temporal, como abrir una pregunta? Porque eso podría ser, por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí, como una pregunta, ¿no? De cómo el profesor, más allá de que él les haya contado cómo se le ocurrió, no sé si lo cerraría con que eso tiene que ver con la escala temporal. O por lo menos especificaría por ahí, me quedaría con una especificación de por qué me parece que tiene que ver con esto, de la escala temporal. ¿No? Porque la escala temporal de la escena, en principio yo tendría que pensar, bueno, a vos te hizo acordar eso en realidad, a vos te hizo acordar eso. Leer a Elsie Roth te hizo acordar a esa, digamos, a esa, por eso te faltó explicitarlo como parte de algo que decía él, ¿no? Virginia. Sí, por eso cuando... Bueno, eso me parece que... Sí, profe. No, que yo cuando se lo mandé y a la noche anterior, ahora el jueves, y luego vi cuando hoy a la mañana vi que usted mandó eso y como que dije, se lo vuelvo a reenviar, pero... No, pero no tiene nada que ver, porque es un registro, eso era un ejemplo para alguien que estuviera trabado y que no podía visitar. No tiene nada que ver porque vos fíjate que es distinto, digamos, lo que vos estás, ese registro, un registro sobre otra situación. Vos estás contando una experiencia acá, no tiene que ver con esto. O sea que vos tranquilamente esto lo puedes retomar. Lo que pasa es que no queda ahí explicitado por qué lo pensás en términos, o por qué te hizo acordar esto de la escala temporal. A mí me parece que ahí tendrías como que, eso te hizo acordar, porque él solía decir que veía que entendíamos los temas y mejorábamos de la manera en la que él nos enseñaba, y que esto fue algo que él fue aprendiendo o le pasó, ¿no? Quizá como una pregunta, si todos los docentes han reflexionado acerca de proponer, no sé, ahí me parece que hay algo que les falta. No sé qué dicen las compañeras. ¿Qué opinan? Como explicitar más, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Por qué hay algo ahí de lo temporal, digamos, que ver con la adquisición, pareciera, ¿no? Como que él hubiera, a partir de pensar qué es lo que le resultaba aburrido, qué es lo que no le daba resultado en el trabajo y proponer otra cosa, ¿no? Pero a partir de qué, bueno, de la construcción del oficio que tiene que ver con la reflexividad, ¿no? Entonces poder ir poniendo... Quizás no así, con esas palabras, porque la idea es que ustedes puedan contar. Si a vos te hizo acordar eso, que vos pongas ahí, explica que veíamos,
Entonces, ¿por qué te hace acordar? ¿Por qué te resuena eso? ¿Eh? Porque él te decía algo ahí que ahí no aparece, como que se te perdió decirlo. Eso para todos, digo. ¿Cuál es? Y esto, a ver, chicas, unas cuestiones que tenemos que tener en claro es que esto es un aprendizaje, ¿no? Así como decimos que los docentes van aprendiendo el oficio en el trabajo, esto es igual. No es que de un día para otro vos te levantás y haces un registro donde está todo explicitado y ahí maravillosamente te sale bien, ¿no? Entonces, esto que estamos haciendo ahora de construir entre todas un registro y poder leernos y escucharnos es parte de ese ejercicio, ¿no? Y de un modo de adquisición del aprendizaje que tiene que ver con esta propuesta de gráfico desde esta corriente que yo les vengo a proponer, ¿no? Suena raro y puede parecer hasta en algún punto incómodo, ¿no? Para quien está siendo leída, pero la verdad es que, bueno, yo tengo que decir que me formé de esta manera, digamos, que todo lo que hicimos juntas, las compañeras de nuestra camada, y nos leíamos, y bueno, y todos los años formábamos parte de algún proyecto de investigación distinto, estábamos acostumbradas a leernos, ¿no? Y esto es un ejercicio que es muy bueno si uno lo aprende a hacer desde la humildad y justamente, digamos, tiene que ver con la propuesta de este enfoque de la coproducción de conocimientos, ¿no? Esto es la coproducción de conocimientos, ¿tá? Que de alguna manera es lo que planteaba el profe a los chicos acá, ¿no? Este profe que trae Virginia, ¿no? No era él, sino ahí estaba como más explícito en lo físico. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente tenía que ver con poder romper con una tradición en que, bueno, el saber lo tenía el profesor que estaba, ¿no? Arriba, inclusive en algunas universidades, eso inclusive está como elevado el lugar donde está el profesor, ¿no? O, bueno, distinguido del resto de los sujetos que forman la clase, ¿no? Esto del círculo y de él formar parte del círculo tiene que ver también con una disposición de los cuerpos, de lo material, de la materialidad de esa clase, horizontal, ¿no? Igualitaria, digamos. Entonces, es importante porque, bueno, ahí tenía esa cuestión. Pero y acá tiene esto, de que vamos a tomar un registro y vamos a trabajar sobre ese registro, ¿no? Entre todas. Y que la idea es que participemos, podamos leer, nos podamos involucrar, que Virginia no se sienta mal. Eso es re importante, ¿no? Que la persona que es leída sienta que esa lectura es un acto de atención, ¿no? Sobre está con el Gmail. Profe. ¿Sí? Después entonces yo leo la mía, así me da así como esas ayudas o esas conclusiones que por ahí para modificarlo. Sí, no son conclusiones, son al contrario, no son conclusiones, son al contrario, son ir abriendo y desmenuzando como todo ese trabajo de a poquito, ¿no? A mí me gustó el relato, me parece que lo redactó bastante bien, o sea, esa es mi opinión. Es muy interesante, es muy interesante. Ahí esa última parte le pondría bien porque, y me parece que lo explicaste muy bien, Virgi. O sea, tiene que ver con, digamos, la escala temporal ahí tiene que ver con el proceso de apropiación del oficio del profesor, ¿no? De cómo él fue aprendiendo que esa era una mejor manera de enseñar. ¿Está? Entonces, fíjate cómo lo escribís para que quede claro en el relato. ¿Está? Vir. ¿Sí? Bueno, ¿de quién es este que está ahora? ¿Quién lo lee? Es mío, profe. ¿Quién es el ejercicio de este? Mío. Flor. Ah, genial. ¿Querés leer, mi vida? Bueno.
La experiencia Dale. que voy a O contar, alguna de las chicas, si alguien le quiere leer el texto, espera, Flor, así no, sí, no te molestamos a vos. ¿Querés que alguien lo lea? mejor porque tengo un dolor de muela y no puedo hablar mucho. Bueno, mi amor, sí. Está. A ver, ¿quién quiere leer el texto de Flor? ¿Lo están viendo ahí? ¿Quién lo quiere leer? Sean solidarias con la compañera. Diana, dale, que sos maestra y la seño. Dale, dale, Diana. Bueno, lo que pasa que ahí Escuchamos y mientras tanto vamos pensando. renglón, me tapa el primer renglón. ¿Cómo? Ahí donde dice Ah, abrir, sí, tapa un poquito el primer renglón. Fíjate si lo ves. y ahora veo bien. Uy, quedó más chiquito también. Profe, ¿Eh? ahí ya en un rato Me vuelvo quedó a re chico a mí, no sé ustedes. profe, ahí en un rato vuelvo ¿Sí? a compartir pantalla porque se me tildó el Meet y ingresé en el teléfono y ahí estoy volviendo a ingresar en la computadora, así lo comparto. Ah, bueno, bueno. Bueno, mientras tanto vamos a seguir dando un poquito, quiere de esta perspectiva, digamos, y de qué tenemos que nosotros enlazar ahí. Yo no las veo más ahora, no sé por qué, la veo solo a Virginia. A ver, voy a ver si. Y de por qué, digamos, ahí. Y cómo tenemos que analizar de alguna manera, ahí sí estas experiencias, hasta que pueda ir presentando esto, pudo, me parece. Esta atención a los pequeños mundos de los que hablan María Rosa Neufeld, Elena Chili, Elsie Rowell, ¿no? ¿Quién más? A ver, Profe, la compañera que... esta es otra experiencia de Sí, Flor Gómez que me mandó. ajá, bueno. Ahí sí la podés leer, Diana. Bueno, la Dale. experiencia que voy a contar me sucedió en mi escuela primaria número 185, Coronel Álvarez Condarco, en un barrio de la ciudad de Paraná, Uh-huh. Entre Ríos. En los primeros años del 2000, A ver. Dale, seguí, después digo. en los primeros años del 2000, tuve un compañero durante la escuela primaria llamado Matías. ¿Ahí paro? No, seguí. Matías tenía una maestra solo para él, distinta a la del resto del grupo, con actividades y exámenes aparte. Él tenía un retraso intelectual, pero ninguno de sus compañeros Uh-huh. hasta entonces lo sabíamos. Solo veíamos la situación y esto tuvo como consecuencia que Matías quedara aislado porque no se lo incluía en los juegos, en el recreo o en las actividades grupales del aula. Muchos de mis compañeros estaban enojados con Matías y creían que para él todo era más fácil. Un día las maestras nos explicaron por qué Matías tenía otra seña, porque el retraso y las ¿Por distintas... qué? ¿Por qué Matías tenía? ¿Por qué Matías tenía otro? Nos explicaron por qué iría separado. ¿Por qué Matías tenía otra seña? Ajá, sí, me traigo una partecita. Nos explicaron por qué ¿No? Matías tenía otra seña. Sobre el retraso y las distintas velocidades para aprender las cosas que todas y todos tenemos. Para dejar atrás el enojo infantil de cuando no entendíamos a Matías y para ayudar a él y al grupo a estar mejor, desde ese día comenzamos a hacer juegos y actividades que lo incluían. Fueron tiempos de cambios en el aula, ya que compañeros pasaban por enojos, por el no
entender, y yo me sentía que lo entendía sin saber lo que le pasaba, lo que pasaba. Ya que lo veía a Matías mal, por la exclusión que se le hacía. Pero gracias a Dios tomaron buenas decisiones al momento de explicar y hacer las actividades sin necesidad de seguir con el bullying. Bueno, a ver, algunas cosas. ¿Los datos son reales? O sea, esa escuela, ese nombre, bueno, aclaración número 1 en términos de la antropología y también para ustedes que desde la docencia van a empezar a trabajar con estas cuestiones. En general, para preservar la identidad de los sujetos, digamos, y que no se genere una mayor estigmatización sobre las escuelas y los sujetos, lo que hacemos en la antropología es crear nombres ficticios, ¿no? Para que no se genere ninguna cosa de mayor estigmatización ni de los sujetos ni de las instituciones educativas. Entonces yo a esta experiencia lo que haría en principio sería como, bueno, tratar de sacarle el número de escuela, poner un número inventado, un nombre inventado, en un barrio cualquiera de la ciudad de Paraná, ponele, ¿no? Después, el tema de la experiencia está súper interesante, me parece que justamente tiene que ver primero con la carrera que estamos estudiando, con cómo son las dinámicas escolares en relación a los sujetos de la educación especial, cómo a veces estas dinámicas profundizan procesos de estigmatización y también dificultan a veces la apropiación de aprendizaje, porque imagino que para Matías no debe haber sido nada fácil aprender, digamos, en esas condiciones, ¿no? En que justamente esa distinción, digamos, de tratamiento en relación, digamos, a su estar en la escuela, ¿no? Ya lo ubicaba de manera diferente, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría, bueno, que participen acá, Hola, después profe, ¿se dando su escucha? opinión. ¿Se ¿Sí? escucha, profe? Sí, se escucha. Para mí la experiencia de Sí, mi Florencia amor. está muy buena, muy linda, desarrollada, Sí, pero mi pregunta sí. es ¿por qué lo invitan como a participar después que se enteraron Ujú, de de la discapacidad que tenía? ¿Por qué no le incluyeron ujú, antes? ¿Y por qué tenerle envidia a él por tener ujú. una maestra diferente? Son preguntas interesantes, sí. Porque llegó a un punto Buenísimo poder en el pensar. que no, o sea, llegó al punto en el que era demasiada la discriminación que había entre los chicos y Matías, por eso. Entonces ahí fue con el punto en el que se Igual, Flor, llegó. no es necesario que hables, porque total, lo que está bueno es que tomes apunte de las preguntas, porque no vamos a tratar de justificar ni responder ahora. Lo que vamos a tratar de hacer es de incorporar la pregunta como justamente orientadora de la posibilidad de abrir la problemática. ¿Está, Flor? O sea, para abrir un poco más la problemática. Es interesantísimo esto que está planteando Cande, ¿no? Y vamos a tratar de no darle preguntas. Yo te entiendo que vos vas a querer, o sea, justamente, ¿cuál va a ser tu trabajo acá? Apuntar la pregunta y poder describir de la mejor manera posible, ampliando, cómo se producía eso. ¿Se entiende? ¿Cómo se producía esto? Porque vos en alguna parte decís, un día las maestras nos explicaron que Matías tenía otra seña sobre el retraso y las distintas velocidades para aprender las cosas que todas y todos tenemos. En realidad no es solamente en relación a Matías que esto pasa, es en relación a cada sujeto que forma parte de un aula, ¿no? Pero tenemos como esa cosa de que, bueno, algunas cosas cuando ya son a veces como notables, ¿no? Entre comillas, digo, como fácilmente observables, ¿no? ¿Para quién? Para los adultos también, ¿no? Habría que ver. Porque vos decís que los chicos no entendían por qué él tenía una maestra aparte, o sea que tampoco era que se notaba
hacia afuera demasiado, más allá de que hubiera una cuestión del orden de que los adultos ya habían identificado algo ahí, ¿se entiende? Entonces, es como ir abriendo el relato de manera tal, con las preguntas de Candelaria, yo abriría el relato ahí, ¿no? Entonces, justamente ahí al lado de tu texto, si lo tenés a mano, qué sé yo le pondría una llavecita, lo resaltaría justamente acá. ¿Por qué? Porque esta pregunta es re interesante la que hace Candelaria. ¿Por qué la explicación, digamos, acerca del resto del niño hace que lo incluyan? ¿No? Para preguntarnos ahí sobre la dinámica que se arma, no para dar respuesta. Bien. Me parece que me están tocando el timbre. Sí. A ver, podemos hacer una cosa. Yo voy a cortar un ratito. ¿Vos podés poner en pantalla otra? Sí, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, hijo. Pasa. Pongan en pantalla otra y vayan leyéndola, que ya vengo. Dale, Me profe. están tocando el timbre. Espera, hijita. Ya vengo, ¿eh? ¿Bajo con vos, ¿no? Baja. Baja, Abril. Sí. No, pero baja vos también. Chicas, ¿se ve? Sí, se ve. Genial. ¿La profe te mandó todas las narrativas, Virginia? No, la profe no me mandó ninguna. La de Flor me la pasó ella y la otra compañera, que ahora no me acuerdo el nombre, me la pasó por WhatsApp. Así que la que quiera mandarme algo, le doy mi número o mi mail. Dale, yo te paso la mía por WhatsApp.
Bueno, ya estoy, chicas. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Este es el otro? Ajá. ¿De quién es este, chicas? Ajá. Ya te digo, profe, de quién es. Que es muy buena el relato, me gusta también. Todos muy buenos, ¿eh? Muy interesante. Ay, me quedó un olor a alcohol. Profe, ¿usted ya ha leído Entonces, todas ¿qué las se... narrativas? No, no, vamos a tomar estas tres porque están preocupadas por eso. Pero de cada una se aprende un montón. Sí, es importante que, o sea, podríamos estar. De hecho, cuando nosotros estamos en clase presencial, las leemos a todas, siempre. Y trabajamos sobre todas. Profe, Porque ahí el no es... relato, ¿Cómo? ¿Vos ya lo leíste todo? el relato este que estoy Ajá. mostrando lo escribió Noé. Noé, sí, ahí dice. ¿Quién es Noé? A ver, que levante la mano si yo la puedo ver en la pantalla. O no está, no se ve. Sí, está porque mandó un mensaje ahora a la llamada, pero dice que Sí. no sé si se escucha el micrófono Ah, de no ella. tiene cámara. ¿Y la cámara? ¿Quién es? No veo. Bueno, No, dijo no que no le importa. andaba la cámara. Si alguien puede ver la pregunta, me interesaría. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué se esconde? Que se le quedó resonando una pregunta. ¿Alguien me puede mostrar? ¿Vos tenés la otra hoja ahí, Virgi, para ver? ¿Qué se esconde tras la... Es la otra hoja que se esconde tras la palabra seño para denotar el rol docente? Muy bien. ¿Y cuál es la palabra profe en relación al rol docente? Muy bien. Creo que nunca me cuestioné por qué llamaba seño a mi maestra, lo repetía. Ujú. Muy bien. Bien. Son como bien distintas las problemáticas, aunque esta se asemeja a la primera, ¿no? Está como bien, como focalizada. ¿Se dan cuenta? Esto para que veamos qué vamos a analizar y quién es el sujeto ahí de la problemática, ¿no? Estas dos están como centradas en la profesión docente, en el trabajo docente, ¿no? En cómo se... la primera y la última, ¿no? En la organización, las tres están mirando el aula. En las tres los sujetos son los alumnos y el docente, pero acá está como mucho más remarcado, bien, el lugar del docente para la infancia, o sea, que están las voces de la infancia, en el otro también para la alumna, que era, digamos, una joven, adolescente, pero joven, ya por egresar de la facultad, de la secundaria, quiero decir, esa mirada acerca de este profesor que aprendía, ¿no? Entiendo que el lenguaje no es inocente, bien. Ahí yo, digamos, en términos de la síntesis o de cerrar el relato, está bien como está cerrado, pero justamente ahí sería la pregunta, para seguir abriendo, ¿no? Otra pregunta más, el lenguaje ahí cómo construye, ¿por qué un profe es profe? ¿Por qué le responde eso la mamá? ¿No? ¿Qué lugar tiene la mujer en la docencia? ¿Por qué la mujer es seño y el varón es profe? Toda una pregunta y para abrir, no vamos a dar respuesta, ¿no? Sí sabemos que el lenguaje ahí está construyendo algo.
Y así vamos, parece, reproduciendo viejas concepciones ya añejas como esta, pero que seguimos escuchando y promovemos bien. Buenos días, señorita, hasta mañana, señorita. Y ahí la pregunta es, ¿por qué es señorita y no? Porque seño puede ser seño de señora, pero es de seño de señorita, ¿no? Sería, porque después ella lo amplía y no es, ¿no? Dice, hasta mañana, señorita, buenos días, señorita. ¿Cómo nos referimos a las maestras, ¿no? Es una excelente pregunta, digamos, y después está el relato específico ya de, claro, ¿no? Después, y el relato, digamos, el del medio, el de Alex, no, el de Flor, que está bien centrado sobre cómo se construye a un niño con dificultades en la escuela, ¿no? Ahí el sujeto claramente, digamos, más allá de que se esté mirando la práctica docente en relación a eso, porque se miran cómo el docente construye a ese niño en ese lugar, porque antes lo explica, primero no lo explica, después lo explica, o sea, hay una intervención de un adulto ahí, está como más centrado en el niño, en ese pequeño, y en el efecto que produce, digamos, en los demás compañeros el tener una maestra aparte del resto de las maestras, ¿no? Que esa es una pregunta y una problemática que ha abordado la educación especial a lo largo de los años y que de hecho, digamos, ha permitido, la pregunta que se plantea Flor, digamos, ha permitido como reformular el lugar en la escuela, ¿no? Es re interesante, porque tiene que ver con la pregunta de cómo debería trabajar el maestro especial en la escuela común, ¿no? Cosa que es pregunta súper vigente, digamos, hoy en día en la educación especial y en la educación común, ¿no? Con los procesos de integración. O sea que es muy interesante las tres experiencias, vamos a para seguir trabajándola y para seguir investigando sobre eso. Candelaria y Luz Leiva pasaron también sus experiencias. Ah, ¿ya las leyeron? Bueno. De todos modos, ¿las comparto o no? No sé, si quieren seguimos trabajando un poquito más. Si no, paramos ahora con esta parte un poco más, retomar la experiencia de ustedes y seguimos como desarrollando algunos de los textos para quizás en la próxima clase seguir, porque este va a ser la base del trabajo final de ustedes. Que la idea es que todos podamos trabajarlos todos. ¿Está? Profe, Así que vamos a seguir. Sí. por mí no hay drama que lean mi experiencia, mi narrativa, no sé si está bien o está mal, pero yo la pasé por las jugadas. No va a haber seguramente bien, a ver, no va a haber bien o mal, no. Pero lo que podemos hacer es cortar ahora con este momento, ¿no? Como de reflexión sobre las experiencias y quizás desarrollar un poquito más algunas autoras, así tienen más elementos para seguir pensando. Si no son para corregir, vuelvo a repetir, no va a haber corrección de esto, ya lo dije en la clase anterior, porque son las experiencias sobre las que ustedes van a construir su ejercicio y su trabajo final. Entonces no es que las voy a corregir, son para pensar y para pensar entre todas. No, Virgi, cortemos ahora y vamos a desarrollar un poco los autores con estas tres experiencias que vimos hoy, ¿está? Las autoras, porque hoy vamos a trabajar fundamentalmente con Elena Chili, que una entrevista cortita que van a leer para seguir trabajando sus experiencias, y algunas otras autoras que también, digamos, hacen. Laura Cerletti, me gustaría compartir algunas de las reflexiones que ella trae en un texto que también les voy a dejar en el aula, digamos, para que puedan trabajar durante la semana que viene, digamos. Se los subiré seguramente mañana. Un texto de Elena y un texto de Laura, y donde, bueno, Laura hace una historización, digamos, sobre este campo de la antropología y la educación, que retoma el trabajo que nosotros venimos haciendo en lo que llamamos la RIAE, la Red de Investigadores en Antropología y Educación,
¿no? Nosotros conformamos ese espacio, que se funda en digamos, el primer encuentro se hizo en Córdoba con investigadores de Rosario, de Córdoba y de Buenos Aires, ¿no? Ahora se han incorporado otras universidades, pero fundamentalmente las que más han trabajado esta vinculación son estas 3 universidades. Bueno, del texto de Laura lo que más nos interesa, Diana, ¿hasta cuándo tiene para enviar la narrativa? Lo antes posible vas a poder empezar a trabajar, porque lleva tiempo escribirla, y después como pensarla, ¿no? Y bueno, es el ejercicio final, entonces cuanto antes lo puedas. Yo voy a hacer una devolución, eso no quiere decir que les vaya a corregir, porque no va a tener ni nota, ni voy a corregirles el trabajo en el sentido de decirles si está bien o está mal, porque es una experiencia de ustedes, no va a estar ni bien ni mal, es la propia. Yo puedo hacer sugerencias en relación a estas cosas que dije, por ejemplo, bueno, en la antropología cuidamos las identidades de los sujetos para preservarlos y que no se generen procesos de estigmatización, que no tienen por qué saberlo, o sea, se los tengo que enseñar yo, por lo tanto, no es que está mal, es que, bueno, en la acción y mientras vamos describiendo, vamos permitiéndonos aprender, ¿no? Bien. Esta semana traten de mandarla, o sea, no sé, hacia el final del fin de semana, ¿les parece? Que nos demos un tiempito hasta el martes, que es el último día, ¿no? El 25 de mayo, ¿les parece? Como para tener un tiempito más, porque ya yo se las había dado para el viernes pasado, ¿no? Se ríe. Bueno, entonces, retomando. Estas 3, digamos, esta línea y estas autoras que nosotros vamos a leer, y bueno, y Laura también ahí, digamos, hace referencia a esto de los pequeños mundos que yo les venía retomando. Entonces, lo que hace Laura en el texto es, bueno, poder dar cuenta de algunas otras, primero de la distinción que se hace en este enfoque entre lo que sería, de la distinción y a su vez, digamos, como de la paleta de colores, en que nosotros abordamos lo que sería la escuela como parte, digamos, de los procesos de educación en sentido amplio. ¿Se entiende? Lo que ya venimos trabajando nosotros y decimos, bueno, ¿qué estudia el espacio de intersección entre la antropología y la educación? ¿Qué estudiamos? La educación en sentido amplio. Y la escuela como parte de esos procesos educativos, ¿no? Que es lo que veníamos diciendo. Entonces puede ser que tomemos una experiencia escolar o puede ser que tomemos una experiencia educativa en sentido amplio que no es escolar en sí misma, ¿no? Y esto es un modo y una concepción, un modo de pensar los procesos históricos de la educación como parte de la sociedad. Nosotros entendemos a la escuela como una institución que es una institución más de lo social, y entenderla de esa manera nos hace, digamos, entenderla parte de una historicidad mucho más amplia, ¿no? Que incluye la escuela, pero que incluye procesos históricos de mayor profundidad en el tiempo, ¿no? En los ejemplos que vimos sería, por ejemplo, esta cuestión de poder pensar el oficio docente como un oficio que se construye en el tiempo, y quizás si Virginia más adelante, digamos, retoma este ejercicio, va a tener que inscribir, digamos, esa experiencia en un momento histórico y en justamente un modo de aprender a ser docente que se relaciona también con un momento histórico de un país y de las corrientes teóricas con que se forma un docente. Porque en otro momento yo no sé si sería tan común ver o aceptar que un docente ubique promueva que sus alumnos se ubiquen en círculo, o tenga permitido eso, o sea, ¿no? Hubo momentos en la educación en que, bueno, era maestro en un determinado lugar y los chicos en otro, ¿no? Esto también tiene que ver con un proceso histórico que permite eso. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿se va entendiendo esto? Cuando nosotros decimos, para que se entienda en la relación con el ejercicio, porque si no es como que lo pensamos en abstracto y parece
sencillo y es bastante complejo en el sentido de poder dar cuenta de esto, ¿no? Que ahí, digamos, Virginia lo explica en relación al oficio del docente, pero esto también se inscribe en un modo de entender el trabajo docente que también tiene que ver con una concepción de escuela, de educación, ¿se entiende? Que no siempre estuvo vigente y que no siempre fue así, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien, entonces. Sí, profe, lo que quizá quería decir algo. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí. Hoy en los relatos hay algo re Diana. interesante. ¿Me escucha? Ajá. Sí, sí, En Diana. uno de los relatos interesante sobre por ahí el parágrafo con los auriculares, por ahí en el lugar que nosotros vamos a ocupar como futuros docentes de educación especial, en cuanto a la realidad en el aula, en cuanto a la vista o como nos ven los demás, o los demás compañeros del niño, el que la acompañamos o no, y que salió en uno de los relatos, y fue, lo hace poquito me pasó algo re parecido con el nene que yo acompaño, ya hace 3 años que lo acompaño, ahora está en secundario, y uno de los nenes que es súper extrovertido y qué sé yo, me decía si yo era la mamá del nene. Me preguntaba mi apellido, asociarme con él, porque él veía que de vez en cuando yo lo ayudaba no mucho, porque tenemos como un código de no hablarnos, porque estamos en secundario, somos grandes y nadie lo ayuda a él. Flor, ¿querés apagar la cámara? Perdón, ¿querés apagar la cámara, Florcita, vos? No sé, como vos quieras, ¿no? Bueno, dale, seguí, Diana. Yo porque no es necesario, digamos, que... El chiquitín está ahí, mi amor. Sí, Diana, te escucho. Seguí, Diana, si querés. Tratar, diríamos, que me parecía re interesante eso que salió en ese relato, diríamos, y relacionada con eso de la mirada del otro, cómo se construye el otro, o sea, nosotros somos el otro para, en ese caso, el niño, o bueno, Bien. somos el otro para los Bueno, compañeros. hay textos que yo les voy a dar que tienen que ver con la construcción del lugar del docente ahí, y hay investigaciones sobre cómo es este docente que también, en algún punto, es un otro en la escuela común, ¿no? O sea, todas estas construcciones que son sociales, ¿no? Y que tienen que ver con eso, con cómo se piensa el lugar. Vos sos docente, vos estás acompañando porque sos docente ahí ¿ya sos maestra especial, Diana? No, yo soy docente de grado, yo soy maestra rural, con orientación rural, diríamos mi título. Ah, bien, ajá. Tengo varias capacitaciones y hay mutuales, las que no todas, que Estás autoriza haciendo como el acompañamiento de un niño desde la obra social. Sí. Hay docentes, o sea, vos presentás el proyecto, las actividades y la mamá, si la mamá está de acuerdo, diríamos, te cree una persona capacitada y idónea, diríamos, te contrata. He hecho muchas capacitaciones y bueno, por eso estoy estudiando, o sea, me gusta y por eso lo estoy estudiando para tener mi título, o sea, de lo que yo sé, poder decir acá está lo que yo sé, porque la mayoría de las mutuales no toma maestros comunes, diríamos, es muy pocas las que aceptan. ¿Y eso en función de qué, Diana? ¿En función de qué, digamos, te tomaría la obra social? ¿Como si fueras un acompañante terapéutico? No, acompañamiento pedagógico. Acompañamiento pedagógico. Pedagógico, existe eso. Mirá, no sé si existe en todos lados eso. No, acá tenés, porque acá lo que existe, por ejemplo, en Provincia de Santa Fe tenés el maestro de educación especial que pertenece a una institución educativa, se llaman escuelas de educación especial, tenés el equipo de acompañamiento que puede estar formado por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, acompañantes terapéuticos, ¿no? O sea, ese es el equipo de acompañamiento, que son equipos que tienen que estar legitimados de alguna manera, no me acuerdo cómo se llama, pero por el Ministerio de Educación. Y
Esos serían como los actores del... Y después hay Claro, acompañantes personalizados, que eso es en el caso de niñez, por ejemplo, de que un chico tenga alguna intervención de los organismos de protección de derechos y que tenga algún acompañamiento personalizado, que ahí no tenés que ser ni psicólogo, ni médico, ni acompañante terapéutico, ni nada por el estilo, porque es un acompañamiento social que se hace, ¿no? Para algún niño que está solo, ¿no? eso acá Que no necesita pasa. acompañamiento. Acá si Ajá. no sos acompañante terapéutico recibido, no podés acompañar a hacer acompañamiento social, diríamos. No, pero, Eh, claro, por eso cada provincia se va organizando y sí, se ve que acá cada no tenés región... un título, la Mutual no te reconoce para pagarte después. No, pero esto Eh, no es la mutual, es el organismo de protección de derechos mira. de las infancias, de quien pone a alguien que no tiene que ver, pero eso es otro acompañamiento, se llama personalizado y no tiene nada que ver con lo terapéutico ni con lo educativo. ¿Se entiende? No es ni pedagógico, lo pone el organismo de niñez, la Dirección Provincial de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Se entiende? Claro, esa es la primera vez que Es otra escucho en cosa. mi vida. No, por Nunca eso, escuché quizás eso. porque allá no sé si hay tanto desarrollo de eso. Digamos, en Entre Ríos, no sé si existe la dirección provincial o no sé si existen, qué sé yo, organismos como en el que trabajo yo dentro del Ministerio de Educación, hay digamos, un área que que son los equipos socioeducativos que trabajamos en situaciones de vulneración de derechos de los niños y trabajamos en las escuelas para acompañar a las instituciones educativas en situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Acá eso se llama CONAF. Claro, Acá sigue claro, ¿cómo se llama? CONAF. ¿Cómo? CONAF. Que está Claro, en el SIC, eso. por ejemplo. Pero acá eso es la Dirección Provincial es niñez, lo que sería ya Claro, CONAF, infancia, parece. sí. Nosotros acá formamos parte del Ministerio de Educación, como dice la ley. La ley dice que que en educación tiene que haber equipos que atiendan esas situaciones, ¿entendés? El SAIE. Sería Eso acá. debe ser. Me parece que es parecido. Sí. Sí, porque yo tengo la psicopedagoga que trabajaba conmigo acá en la escuela, ahora está en el SAIE, o sea, trabaja para el consejo, va a las distintas escuelas donde haya integraciones y dialoga con la escuela, con el equipo tratante del niño y hace acuerdos y va viendo, va evaluando cómo va el proceso a lo largo del año. Claro, eso. Sí. Sí, eso hace el SAIE. Acá se llama Equipo Socioeducativo Interdisciplinario. Equipos socioeducativos de educación, digamos, interdisciplinarios, son porque tiene 3 perfiles: social, pedagógico y psicológico. Intervenimos, por ejemplo, en el social, los antropólogos, los trabajadores sociales, ¿se entiende? Re completo. En el pedagógico, una psicopedagoga, una licenciada en educación, en ciencias de la educación, y en el psicológico, psicólogo. Claro, re completo, ¿no? Eso acá no. Sí, estamos por zonas y tenemos divididas las escuelas. Bueno, eso es trabajamos. Hay SAIE, Claro, está el SAIE central, que va a otras escuelas. Bueno, no, lo que yo le estaba contando eso, que yo hace 3 años que lo acompaño al nene. Él está en la misma escuela que yo trabajaba, a contraturno, así que yo estaba con él en la mañana y a la tarde me quedaba a trabajar, diríamos, en la misma escuela. Y bueno, ahora va a secundaria. ¿Y en secundaria cómo son los procesos de integración? ¿También así? No, son otro mundo. Por ejemplo, es mucho más complicado porque no es lo mismo, aparte que tiene un montón de profesores. Por ejemplo, para dar los alineamientos de cómo se iba a hacer la integración y de que yo iba a estar en la escuela, se mandó un mail. Y cada vez que entra un profesor al aula me dice que qué estoy haciendo ahí, porque nadie lee el mail. Oh, qué terrible. A veces van hasta la puerta del aula, me ven y se vuelven y se van a buscar la dirección y dicen, no, porque ya hay una profesora en el aula. Qué interesante para la etnografía eso, porque bueno, también esa cuestión tiene que ver con los procesos de integración y la obligatoriedad del secundario que hace
que, bueno, también se tengan que garantizar los procesos de integración en la escuela secundaria, que antes estaba la escuela primaria y después se suponía que los chicos solamente, digamos, de educación especial podían acceder a un oficio, entonces seguían en escuelas casi como de formación práctica, digamos. Acá todavía Acá, sigue eso. en secundaria es casi nula, o sea, soy la única acompañante en toda la secundaria, y es súper grande la escuela, soy la única. Y eso es particular, pero habría que ver el sistema educativo si no prevé acompañamiento ahí, en la secundaria, o sí. Hay una tutora, supuestamente según la nueva resolución se tendría, o sea, se puede, pero yo cuando empecé, por ejemplo, este año fue todo un caos porque decía que la directora de la institucional había dicho que como tema del COVID estaba prohibido la entrada a personas que eran la burbuja, así que era todo un tema de si yo podía entrar o no. Así que es medio complejo, Claro. el tema secundario es re complejo. Claro. Pero es una experiencia re linda porque aprendés un montón. Y Claro. mi hijo está integrado ahí, pero sin acompañamiento en tercer año, así que Claro. bastante Bien. rica la... Claro, bueno, ahí tenés tener un montón de tela para cortar, para escribir esa experiencia. Por Claro, lo que eso, pasa cuando es que, de la narrativa, yo dije, ¿por dónde agarro? Porque tengo tanto para compartir o para contar bueno, desde... elegí ahora tenés como un panorama de más o menos cómo sería, más que nada porque no vas a poder abordar todo lo que a vos seguramente se te plantea como interrogante en relación a... Entonces elegí una. Pensá que, por ejemplo, estas 3 experiencias que hoy trabajamos tienen sujetos específicos, como que se hace hincapié más en un sujeto que en otro, o sea, estas cosas anda pensando, que te sirva esto que las compañeras ya han ido compartiendo, para ir pensando, bueno, sobre qué sujetos vos querés hacer, digamos, profundizar la reflexión, ¿no? La voy a pasar. Ya lo elegí. Por eso. Bien. Gracias. No, por favor. Eso es importante, digo, que nosotros podamos pensar todas estas cuestiones, ¿no? O sea, vamos a hacer hincapié, primero, este enfoque, digamos, etnográfico, cómo hace hincapié en sujetos de la cotidianeidad escolar, ¿no? O de las cotidianeidades educativas. ¿Por qué? ¿Cuál sería el fundamento, digamos, de por qué se hace hincapié en esos sujetos de la cotidianidad? Porque efectivamente, digamos, lo que se parte del supuesto que quienes están, digamos, en esa cotidianeidad son los que hacen, los que llevan adelante, digamos, la escuela, ¿no? O la institución en la que está aprendiendo un niño o en las que aprendemos nosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo la educación en pandemia hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, en nuestra cotidianeidad, los sujetos a los que nosotros vamos a mirar, o las prácticas de los sujetos que nosotros vamos a mirar, son las prácticas de los sujetos que hacemos esto cotidianamente. ¿Por qué? Porque pensamos justamente que somos los protagonistas y quienes vamos a llevar adelante tanto los procesos de reproducción, ¿no? De lo que es necesario que se reproduzca en la educación y de lo que no es necesario también, como por ejemplo en el ejemplo último que vimos, esta idea de quién es seño y de quién es profe, ¿no? Que se problematizar ahí eso, justamente, digamos, aquello que se reproduce y aquello que se transforma, ¿no? Entonces acá hay una vertiente que tiene que ver, digamos, con lo que Agnes Heller plantea como el espacio del fermento de la historia, ¿no? El espacio de la transformación también. ¿Qué vamos a hacer los antropólogos o qué va a ser, digamos, la mirada antropológica en relación a los procesos educativos? Vamos a documentar lo no documentado, tratando de desnaturalizar lo que aparece como obvio. Esto que estoy diciendo es muy importante, digo, para que lo tomen, porque es casi como el eje, ¿no? de este espacio de intersección. Entonces, desnaturalizar lo obvio, ¿no? Ir hacia
la documentación de lo no documentado. ¿Para qué? Para desnaturalizar lo obvio, ¿no? Aquello que está aquello que está naturalizado en nuestras prácticas, lo que no problematizamos, ¿no? Y por otro lado, también aquello que generar un acercamiento, o en todo caso, si por un lado desnaturalizar implica generar un proceso de extrañamiento sobre aquello que se nos aparece como muy cercano, ¿no? Y por eso nos parece que es así y no de otra manera. También, digamos, pensar en procesos de qué manera, digamos, no solo generar un mayor extrañamiento sobre aquello que nos aparece como cotidiano, obvio, que está ahí, sino también la posibilidad de acercarnos realidades que aparecen como muy lejanas, ¿no? Esto que decíamos la clase pasada en relación a que nosotros pensamos o muchas veces creemos que no somos racistas, por ejemplo, ¿no? Nos parece extraño o lejano y que el racismo existe solamente en países donde hay población que se identifica con la negritud, ¿no? Pero nosotros no, porque acá, digamos, en Argentina no hay población afrodescendiente, por lo tanto, cosas que no son reales, ¿no? Sí hay población afrodescendiente, sí, digamos, tenemos raíces étnicas mixturadas, pero bueno, cómo justamente eso se puede pensar en términos de, aparece como muy lejano. No sé si ustedes han visto las imágenes de esta última semana de una barcaza que llegó, digamos, de África, un abrazo de una chica que se llama Luna a un muchacho negro. Vieron que, bueno, digo, lo traigo porque estas cosas aparecen como muy lejanas. Esto pasa en Europa, ¿no? La gente se cambia atraviesa un océano, ¿no? No sería un océano, en este caso atraviesa el mar, el Mediterráneo, y se va, digamos, a buscar futuro en España, o, digamos, en las costas de Europa, y eso pasa allá. Acá no hay migración, ¿no? Acá no suceden estas cosas, y cuando nosotros problematizamos eso, sabemos que sí, que suceden, que hay migraciones internas, que hay migraciones de países cercanos, ¿no? Y que se generan procesos discriminatorios. ¿Cómo llamamos nosotros a los bolivianos, por ejemplo? ¿Cuál es el nombre en que nominamos de manera peyorativa Bolita. Exactamente. ¿No? Sí, Las yo cholas. tuve alumnos. ¿Cómo? Que yo tuve un alumno de Bolivia el año pasado. Ellos tienen un negocio acá, un local de ropa, y cuando estamos en la escuela, por ahí mis compañeros dicen, vayan a comprarle bolita. Entonces yo siempre le decía que tiene nombre, se llama Tienda Florida. Ajá. Bueno, ustedes van a ver que yo les voy a compartir después para trabajar textos que hablan de esas construcciones, ¿no? ¿Qué otros procesos de discriminación, digamos, aparecen naturalizados en nuestra cotidianidad y es necesario generar esto, ¿no? Bueno, justamente mirar con extrañeza, porque quizá no siempre estamos mirando con ojos críticos, que sería una mirada crítica, es esa mirada de la extrañeza. A ver, ¿cómo nos corremos de esto que cotidianamente hacemos, ¿no? Del cantito, ¿cómo pensamos críticamente los cantitos de la cancha, ¿no? Es necesario salirse de la escena, porque si vos estás en el partido y en la cancha, lo cantás. ¿Se entiende el ejemplo que estoy dando? Porque parece como muy común, pero digo, es el modo de explicar este proceso de extrañamiento. Bien. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Poder salir de la cancha y de cantar el cantito para poder pensar críticamente si es, digamos, estos procesos de discriminación que generan tanto sufrimiento en las infancias, en las adolescencias, ¿no? En los sujetos de la vida cotidiana, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Vamos Sí, ahí? profe. Bien. ¿Qué otros ejemplos? Creo que quiere Sí, hacer referencia a como que si lo discriminamos fuera de la cancha está mal, pero si lo hacen en grupo, entre toda la gente cantando, ellos lo toman como algo naturalizado y no es así,
porque es lo mismo. Muy bien, perfecto. Así, eso es, justamente. ¿Por qué naturalizamos esos procesos? ¿Por qué pensamos que es menos, menos agresivo porque está en el cantito de la cancha y es una broma o es un chiste, ¿no? O forma parte de la televisión y a veces porque, bueno, forma parte de cómo se refieren en la televisión, digamos, a determinados grupos, entonces eso está aceptado y es pasable, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces tenemos que hacer estos procesos como de extrañamiento de lo que aparece como cotidiano? Eso sería como desnaturalizar lo naturalizado, ¿se entiende? Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Registrar, pensar en de qué manera nos involucra a nosotros ese proceso de discriminación, nos involucran a nosotros esos procesos de discriminación, ¿no? Porque como que siempre nos sentimos como que afuera de eso, como que a nosotros no nos pasa, ¿no? ¿Está? Nosotros no hacemos esas cosas, ¿no? Las hacen otros. ¿Está? Bien. Entonces, ¿se entiende el concepto de cotidianeidad y de descotidianeizar? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien. ¿Por qué decimos que este enfoque es relacional? ¿No? Bueno, lo estuvimos conversando, lo retomamos, digo, para que ustedes vayan como apuntando, ¿no? Primero dijimos, ¿qué es cotidianeidad? ¿Qué es descotidianeidad? Descotidianeizar lo cotidiano, ¿no? Desnaturalizar aquello que aparece como naturalizado en la cotidianeidad escolar. Si nosotros tuviéramos que representar, yo siempre lo hago y creo que están en uno de los primeros PowerPoint, si tuviéramos que representar esta idea de cotidianeidad, sería con círculos concéntricos, donde el más pequeñito es ¿no? Que nos nuclea a nosotros, o a un aula, o a una escuela, ¿no? El más pequeñito, que se va abriendo en distintos niveles contextuales, ¿no? ¿Por qué es relacional? Porque la idea es que nosotros podamos, de alguna manera, hacer un análisis de esa cotidianeidad en relación a esos otros contextos, ¿no? A esas otras dimensiones contextuales que lo contienen, ¿no? Si ustedes piensan en un gráfico, sería ese, o sea, un círculo donde estaríamos marcando, digamos, la escuela, por ejemplo, el aula, la escuela, la institución escolar, el barrio, la ciudad, ¿no? Y relacional, ¿por qué? Porque cuando yo vaya a explicar lo que sucede en el aula, en la escuela, en el barrio, ¿no? Voy a tratar de poner en relación, ¿no? Cómo esos niveles contextuales se articulan, se concentran en la cotidianeidad y en lo que las personas hacen también en relación, en las relaciones que establecen en ese ámbito de lo cotidiano. ¿Se entiende? Entonces, es relacional en un doble sentido. En un sentido que tiene que ver con cómo se vincula, digamos, esa cotidianeidad con otros niveles contextuales más amplios, y es relacional en tanto y en cuanto también da cuenta de las relaciones que se dan en esa cotidianeidad. Por ejemplo, estaba claro en el ejemplo en los tres ejemplos está muy claro, pero digo, recuerdo ahora, se me viene más a la memoria el de Virginia, cuando planteaba ella ese modo de relacionarse tan diferente, ¿no? De ese profesor en relación a cómo estaban dispuestos los estudiantes en círculo, ¿no? Distintos a otro. También podemos pensarlo en el ejemplo de Florencia, qué relaciones se establecieron entre los niños, la infancia de ese grupo, con ese niño, con una maestra especial al lado. ¿Qué procesos se desataron a partir de relacionales entre ellos, entre los chicos, ¿no? Y entre la maestra
¿no? O en este ejemplo que traía Diana también, con la maestra especial, ¿no? Preguntando si la maestra especial o la maestra integradora o la maestra del equipo de apoyo era la mamá del niño o quién era esa persona que estaba ahí, ¿no? Entonces, ¿van entendiendo ahí? O sea, ¿por qué decimos que es un enfoque relacional? Porque justamente mira las relaciones de esa cotidianeidad con, vuelvo a repetir, ¿no? Con otras dimensiones de la historia, y porque mira las relaciones ahí dentro. ¿Y por qué las relaciones ahí dentro? Porque entiende las relaciones ahí dentro de esa cotidianeidad como relaciones en que se concretan tensiones, modos, relaciones de esos otros niveles contextuales, ¿no? Digamos, relaciones de clase, relaciones que tienen que ver con las concepciones de la otredad, ¿no? La heterogeneidad y, digamos, cómo se entienden las relaciones. O sea, lo que pasa acá adentro, en este circulito chiquitito, es cómo se concretan las concepciones de la otredad que circulan en el mundo. ¿Se entiende? Se concretan en el aula de esta manera, pero tienen que ver, se relacionan directamente, ¿no? ¿Con qué? Con las relaciones a otros niveles contextuales. ¿No? No vimos acá en ninguno de los tres ejemplos, no, que yo vi por lo menos, porque en ese momentito que me fui porque me toca el timbre, no sé si algunas de esas otras experiencias que leyeron traían algunas cuestiones de la construcción de las relaciones de clase, por ejemplo, o de relaciones étnicas, que otras veces yo les conté que ha ocurrido, por ejemplo, en relación al pueblo gitano. Acá no, en estos tres que yo vi, no sé si alguno de los otros traía algo de las cuestiones de clase, también puede ser, ¿no? Que bueno, los chicos de una zona, de un barrio pobre, o cómo se diferenciaban en un grupo los chicos de clase, digamos, acomodada en relación a zonas más humildes, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, en esa cotidianeidad vamos a tratar de ver cómo se expresan. El análisis de este enfoque antropológico es tratar de ver cómo se expresan en la cotidianeidad de la escolar o de los procesos que elijamos investigar, digamos, cómo se expresan en esta cotidianeidad relaciones que pertenecen a ámbitos a ámbitos y a formas organizacionales más amplias, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a entender justamente lo que sucede ahí en la cotidianeidad escolar desenlazado, desentramado de lo que ocurre a otros niveles de la sociedad. Por ejemplo, si nosotros analizamos el conflicto entre los niños en la escuela, no lo vamos a entender como algo que pasa en la escuela nada más y que no tiene nada que ver con lo que pasa a nivel social. O sea, si hay violencia social, si hay procesos de discriminación social muy fuerte, va a haber conflicto y emergencia de esa discriminación en el aula. Sin duda va a haber, ¿no? Entonces, acá es donde nosotros nos animamos a discutir la teoría del bullying, ¿no? Que dice que lo que sucede en el bullying es un fenómeno escolar, ¿no? Como si lo que pasara en la escuela no tuviera nada que ver con lo que pasa en la sociedad. Nosotros decimos, lo que pasa en la escuela, los procesos de discriminación que emergen en la escuela, ¿no? Y que los denominan bullying, tienen que ver con procesos de discriminación social, ¿no? Se discrimina en la escuela la diferencia, el sujeto que es diferente a lo hegemónico, porque en la sociedad eso ocurre, ¿no? Si nosotros quisiéramos simplificarlo mucho, pero sería así, ¿no? O sea, ¿quiénes son los sujetos discriminados en la escuela? Aquellos que socialmente son discriminados porque no se corresponden, entre comillas, con lo hegemónico, con el modelo hegemónico de sujeto, ¿no? Exitoso en una sociedad, bello, lindo, no sé,
digo, ¿no? ¿Está? ¿Se entiende? Por eso sería relacional. Entonces la idea es poder dar cuenta de esas relaciones. Cuando ustedes vayan a su experiencia, ¿qué vamos a tratar de hacer no solo en la redacción, sino cuando profundicemos, digamos, en la descripción de esas relaciones? Es eso, es dar cuenta de cómo se vinculan quienes están en el aula, con cuáles son las relaciones que los vinculan a los niños, a los adultos, ¿no? Y qué relaciones tienen esas cuestiones que pasan ahí con el contexto. Siempre tenemos que pensar que este enfoque es relacional en ese sentido, ¿no? Nunca va a estar ausente de un análisis etnográfico desde este enfoque el contexto sociohistórico y político en el que se dan los procesos históricos que vamos a analizar. ¿Se entiende? O sea, siempre van a ser parte de un proceso histórico. ¿Está? ¿Eso? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Una de las cosas, digamos, que va a plantear María Rosa Neufeld y también Elena Chili en relación a la potencialidad, digamos, y a por qué se adopta este punto de vista, digamos, en el análisis de los procesos educativos, tiene que ver con otro supuesto que es aquel que plantea, digamos, que lo que sucede en la escuela, aquello que sucede en la escuela, que no es documentado y que nosotros vamos a ir a tratar de documentar, digamos, o que vamos a tratar de afinar el ojo o el lápiz, digamos, para documentar, son procesos que ocultan saberes potentes y transformadores. ¿Qué quiere decir esto? Si lo pensamos en el ejemplo de Virginia, ¿qué aprendizaje y por qué es potente, transformador, documentar lo que documentó Virginia en relación a eso que pasaba en el aula con ese profesor? Es una pregunta que les hago, a ver si alguien se anima a pensarlo, digamos. ¿Por qué sería potente y transformador documentar ese proceso que ella documentó para la práctica docente o para la educación? ¿Quién se anima a...? No tengan miedo, nadie los va... ¿Por qué sería potente y transformador documentar eso? Para mí, de mi pensamiento, una forma de enseñar o de educar o aprender. Por como la Virginia decía, y a mí me pasó en un año, que un profesor también daba clases así como para entender, explicar y que nosotros entendamos la forma de mirar y aprender lo que él estaba enseñando. Porque cada uno en su banco, mientras él escribía, algunos no prestaban atención y cosas por el estilo. Y hay algunos profesores que implementan la educación en parte de juegos o llamándolo de un lado más divertido para que nos atraiga ese tal tema. Y también una forma muy linda de explicar y de estudiar en el momento que lo hacemos solo antes de rendir un examen. Pues nos está dando una posibilidad muy linda de educar y para que nosotros también lo sepamos explicar en un futuro. El juego como una herramienta de acercamiento al conocimiento, y ahí, digamos, en ese ejemplo que trajo Virginia, lo que ella plantea, ¿no? Como se plantea como una cuestión, era que esa cuestión de que ellos tuvieran que enseñar generaba algo ahí diferente, una posición diferente, ¿no? El que ellos en algún momento tuvieran que ser los que enseñaban. O sea, esa circularidad y esa cuestión de poner en círculo al grupo, también ponía, escenificaba, mostraba, digamos,
una forma en que la responsabilidad del aprendizaje, de la enseñanza, perdón, iba a estar también en los aprendices en algún momento. Entonces, eso generaba cierto movimiento ahí, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? O sea, eso quizá haya que profundizar la descripción de esos procesos si ella se mete, digamos, a describir bien, en profundidad, lo que ahí ocurría. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Candelaria, me interesa tu posición, tu opinión. No, profe, decía que se entiende perfecto lo que explicó Virginia. Ujú, ujú. Bien. Perfecto. ¿Algún otro? ¿Por qué pensamos que se ocultan? ¿Por qué? ¿Qué otro ejemplo podría ser? Digamos, aparte del que dio Virginia, digamos, ¿no? De estos que vimos. ¿Qué aprendizajes potentes y transformadores se pueden ocultar en, digamos, en la cotidianeidad de una experiencia educativa? Las que ustedes narraron, puede ser, si quieren. Todas las que, alguna de las que leímos o las que narramos. O las que ustedes narraron y no leímos. Profe, Sí, Cami. yo le expliqué en mi narrativa de por qué estudio la carrera que estoy estudiando de educación Ajá. especial, pero como lo había mencionado en la anterior clase, no sé si presenciar, sino haber como vivido y haber visto bastantes cosas. Yo en el secundario había un compañero de otro curso que tenía una discapacidad, no sé cuál era, y lo demás, toda la escuela, él era re amable, venía, estábamos en clase con un profesor, él entraba tranquilo y saludaba a todos, y los demás se reían, y los profesores a veces también se reían de los otros alumnos que se reían, y yo pensaba, "¿Y por qué hacerlo? Sí, él Ujú. estaba viniendo y nos saludaba y nos hablaba como una persona re tranquila, aparte, él estudiaba lo mismo que nosotros porque no le daban nada porque era un chico re inteligente, pero siempre con que, ay, no, me saludé y cosas así, había gente, chicos de otros grados que lo hacían o corrían para que no se acercara al chico a ellos. Y yo miraba como diciendo, ¿por qué son así? ¿En qué sentido hacerlo? Eso iba a ser Bien, una narrativa mía, pero perfecto. elegí por Es otro. re interesante lo que estás diciendo, Cande, porque se vincula con esto que justamente es otra de los supuestos que manejamos, digamos, en este enfoque, que tiene que ver con que, si bien muchas veces en la cotidianeidad escolar se reproducen estas injusticias sociales que vos decís, digamos, estás describiendo acá, digamos, el uso de la diversidad para procesos de discriminación y de estigmatización y de exclusión o expulsión de algunos sujetos por no, de alguna manera, no responder a determinados parámetros, digamos, nominados como la normalidad. La otra cuestión es que también este enfoque se va a encargar de mirar aquellos procesos de resistencia, ¿no? De resistencia, de quiebre, de resignificación a lo hegemónico. O sea, una de las cosas es poder registrar aquellos que se relacionaron en esa institución con ese niño o con ese joven de otra manera. Por ejemplo, lo que hacías vos, o quizás, no solamente vos, algún profesor o algún otro grupo de compañeros que alojaron, que recibieron, que se relacionaron con este niño, con este compañero, de otra manera. ¿Por qué? Porque también nos interesa eso, nos interesa poder dar cuenta no solo de aquello que está, que es hegemónicamente más fuerte, ¿no? Y se impone a veces, como era, bueno, todos estos chicos riéndose de él o burlándose, sino también de qué manera había otros que se vincularon y lo pudieron ver desde otro lugar ese compañero y pudieron ver lo que vos estás contando acá, ¿no? Un compañero que aprendía, que sabía, que tenía otro modo quizás de aprender, ¿no? Y de apropiarse del conocimiento, pero que justamente esos otros modos eran negados y ocultados porque pareciera que hay una sola forma de aprender o de ser lo más parecido
a lo hegemónico, a lo que domina de alguna manera la escena escolar, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ese es otro punto sumamente importante de esto. O sea, cuando piensen en sus experiencias, también piensen cómo van a describir no solo ese proceso de discriminación y cómo se potencia el proceso de discriminación o se potencia la mirada discriminadora, sino también qué esas otras cosas, ¿no? Que va a decir Heller es el fermento de la historia, de la transformación y del cambio, porque justamente en esta mirada que está planteando Candelaria, de una mirada diferente, que piensa en la potencia de ese niño, en lo que podía hacer y no lo que no podía hacer, digamos, justamente esa mirada es la que va a permitir la transformación, es la que va a permitir que esa realidad se transforme y cambie, porque va a permitir hacerse preguntas, desnaturalizar, y porque va a permitir justamente que después se pueda organizar un aula de manera distinta. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Sí, profe, Entonces, se entiende. ¿está apuntado eso? ¿Estamos? Esas serían como las características, ¿no? Más importantes de este enfoque. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que apuntar en esta clase y mirar en los textos, digamos, que vamos a trabajar en la lectura estos días y hasta la otra semana? ¿Qué es la cotidianeidad? ¿Cómo se entiende la cotidianeidad? ¿No? ¿Qué entendemos, digamos, por documentar lo no documentado? ¿No? Por la atención a los pequeños mundos. ¿Qué entendemos que aporta el enfoque etnográfico en términos de justamente poder poner en relieve los saberes y potentes de la cotidianeidad de quienes hacen, digamos, los cotidianos escolares y las transformaciones? Y justamente, ¿qué cuestiones, digamos, me van a permitir a mí mirar esa potencia de la mirada en el cotidiano, aquello que hace quiebre, que resiste, que genera algo diferente, ¿no? Resignifica lo hegemónico, disputa sentido. Si hay un sentido que es dominante y hegemónico, ¿qué es aquello que es lo que permite problematizar, ¿no? Descotidianizar, problematizar, desnaturalizar. ¿Está? Bien. Sí, profe. Bueno, estaríamos cerrando. A ver, quiero ver un poquito si puedo. Profe, le consulto, usted no estaríamos tiene cerrando. mesa la semana que viene, ¿no? Sí, mi amor, sí tengo mesa. O sea, ustedes no tienen clase la semana que viene. No, y es más, no sé si la semana que viene no sé qué va a pasar, porque como cerró todo ahora, yo no sé si va a haber actividad. Acá en la provincia de Santa Fe no hay nada, pero sí, el viernes que viene habría mes, o sea que no tendríamos clase nosotros. Bueno, yo les voy a mandar de todos modos los textos, se los voy a subir durante la semana, les voy a mirar los trabajos y también voy a tratar de devolverles algo en relación a esto, para que puedan ir como construyendo algunos ejes problemáticos alrededor del trabajo, pero se entiende qué es lo que tendrían que ir haciendo con la experiencia, ¿no? Como desmenuzándola, ¿no? Tratando de ir en búsqueda de esos procesos. ¿Sí? Yo ya envié mi experiencia, pero escuchando toda la clase, yo no escribí un hecho que haya hecho quiebre. Sí puedo hacer hoy una reflexión de lo que veía en ese entonces, que era natural para mí, pero puede ser así, porque no es de que en ese momento yo me haya dado cuenta de todas estas cuestiones. ¿Pero las relacionaste, Anto, con esto o no? En el texto, en lo que envié, yo solo envié la narración seria, no envié las relaciones con los conceptos.
No importa, porque eso lo vas a ir haciendo después. Por algo, pero vos explicás por qué tomás esa experiencia, ¿o no? No lo pongo de manera específica. Bueno, yo lo miro y te hago una evolución. O sea, Sí, la evolución acá. Sí. claro, no expliqué por qué elegí esa experiencia. Ajá. Bueno, Capaz, pero en una de esas habla por sí sola. Elegiste algo que cuenta la construcción de una otredad y desde la misma experiencia, no hay problema. bueno, yo de todos modos ya con escuchar la clase puedo hacer varias relaciones con los conceptos, pero bueno, no está nada escrito ahí. Bueno, si vos querés, te parece ir también escribiendo más y después lo mandás, no hay problema. O sea, yo lo vuelvo a mirar. Pongo en suspenso, tomo acá que el tuyo lo pongo en suspenso. Si a vos se te ocurre escribir algo más, Anto, lo querés escribir, espero. ¿Está? ¿Todas mandaron ya el trabajo? ¿Sí? Bien. Y pudieron profe. pensar, ¿sí? Y pudieron pensar, digamos, a partir de la clase de hoy, algunas cosas más acerca del trabajo que mandaron. Sí, profe. Bien. Bueno, no, entonces el viernes que viene no nos vemos porque es cierto, tenemos mesa. Nos estaríamos viendo dentro de 15 días, ¿sí? Yo les voy a devolver los ejercicios que ustedes mandaron con algún comentario, como para que ya vayamos pensando como líneas a seguir trabajando, y les voy a mandar los textos, ¿está? Otra de las cosas que vamos a ir haciendo, ya vamos a ir entrando en algunos textos que son específicamente investigaciones, ¿no? De estos grupos de investigación que nosotros trabajamos acá, ¿no? O sea, les voy a mandar estos dos textos, el de Achille y el de Laura Cerletti, y creo que también el de Neufeld, que más o menos comenta sobre la historia de la antropología y la educación en Argentina, para un panorama general, pero como tenemos unos cuantos días, digamos, hasta que nos encontremos de nuevo, quizá aunque sea uno de alguna investigación que ayude a pensar algunas de las cosas que hoy estuvimos viendo como experiencia, se me ocurre que sería bueno, por ejemplo, que salió, digamos, tan potente de la experiencia que contó Florencia y que también, digamos, trajo, estuvimos analizando en relación a las maestras especiales y las maestras adentro del aula, las maestras, ¿no? Adentro del aula, el trabajo de las maestras especiales. Les voy a mandar un articulito de esto, ¿les parece? Entonces, vamos a ver, no se desesperen, porque les van a llegar dos textos que van a ser un poco lo que trabajamos hoy, que tiene que ver con el enfoque etnográfico en la Argentina y cuáles son los aportes de la etnografía, que son los que trabajamos hoy. No desesperen. Y otro que es para que ya vayan pensando las investigaciones que se han ido haciendo en relación al lugar y al papel, digamos, de los maestros especiales en la educación. ¿Está? ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Profe. Escuchen, la otra. Yo les voy a subir esos materiales. Yo tengo mesa la semana que viene. Pero si ustedes necesitan una consulta, si quieren que conversemos, que en algún momento nos encontremos en un meet de consulta sobre los textos, me avisan por WhatsApp y lo acordamos. ¿Está? ¿Sí? Buenísimo, profe. Buenísimo. Bien, entonces yo les voy a mandar también en relación a esta clase cómo ir pensando la experiencia de esta que ustedes contaron en relación a los textos de Achille, una guía nomás para que vayan también pensando sus experiencias en relación a eso, ¿no? Entonces les voy a mandar la guía, dos textos, va a haber 4 archivos, ¿está? La guía, 2 textos y otro que va a ser de una experiencia de una investigación acerca del lugar de los docentes especiales, digamos, en las escuelas, ¿no? El trabajo de los docentes especiales. ¿Está? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
No, profe. ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? ¿Nada, nada? Bien. ¿Estamos? Bueno, nos vemos. Cuídense mucho, no salgan, no vayan a ninguna fiesta clandestina, usen barbijo, alcohol. Y si se juntan, distancia social. No queremos perder a nadie acá. Bueno, un beso grande. Chao, Nos profe, vemos. buen fin de. Chao, profe, nos vemos. Profe. Chau, chau.